Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento que espero con todo mi corazón que de verdad venga a afirmar nuestra fe y que podamos salir de este lugar confiando en el Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios. Y quiero que me acompañe por favor a Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 9. Y ahí está en la pantalla, pero también si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme ahí. Dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bueno, la fidelidad de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros reconozcamos la fidelidad de Dios en nuestra vida? Bueno, la verdad es que nosotros vivimos en un mundo donde vivimos constantemente cambios, y en medio de esos cambios muchas veces nosotros sufrimos traiciones, vemos el cambio de las personas que están a nuestro alrededor, que muchas veces nos afectan de forma negativa. Y yo le voy a preguntar aquí, ¿cuántos se han sentido traicionados alguna vez? A ver, ¿puede levantar su mano? ¿Usted en algún momento se ha sentido traicionado? Gloria a Dios, ustedes tienen una vida perfecta, qué bueno, gracias a Dios, nadie les ha fallado. Quiero ver las manos. ¿Quiénes se han sentido traicionados alguna vez? ¿A quiénes les ha fallado alguien? ¿Verdad que sí? Sí, a todos nos ha fallado alguien. Y también podríamos decir, todos le hemos fallado a alguien, ¿verdad? Esa es la verdad. Y yo creo que eso es algo que no debe extrañarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué es que nosotros nos sentimos así muchas veces? Porque las personas que están a nuestro alrededor sencillamente cambia el corazón de las personas. Y es que la verdad es que el corazón del hombre es muy variable. Todos somos variables. El hombre es variable por naturaleza. El hombre cambia constantemente. Y hay muchos factores que hacen que el corazón de una persona cambie. Usted conocía a una persona y de pronto con el pasar del tiempo se da cuenta que aquella persona cambió con usted. Y usted dice, ¿por qué cambió? Muchas veces son las circunstancias las que van cambiando. Y fíjese que es interesante que aún las circunstancias que cambian para bien o las circunstancias que cambian para mal pueden ser algo que cambie el corazón de las personas, y de pronto nosotros nos sentimos traicionados, nos sentimos abandonados porque aquella persona en la que nosotros confiábamos, aquel que nosotros mirábamos como nuestro amigo, ahora cambió. Y a veces pasa, por ejemplo, no sé si usted recuerda en los evangelios cuando Jesús fue arrestado. Y Jesús pudo experimentar eso con sus discípulos, ese cambio que hubo en las personas. Y si lo leemos nosotros en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que dice que cuando Jesús fue aprehendido, cuando Jesús fue arrestado, dice que todos sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. Y es muy interesante porque estos mismos discípulos unos días antes le habían dicho a Jesús que iban a estar con él incluso hasta la muerte. ¿Usted se recuerda? Pedro le dijo a Jesús, que no te va a pasar nada, que por favor nada te pase, y si es necesario ir a la muerte contigo, yo voy contigo a la muerte, le dijo Pedro. Y los demás discípulos le dijeron, pues nosotros también vamos, estamos contigo, Señor. Claro, porque es fácil decirle a alguien, estoy contigo, cuando todo va bien, porque si lo pensamos bien, aquellos discípulos estaban caminando con Jesús y conocieron el poder del Señor. Entonces veían a un Jesús que tenía el poder de calmar tormentas. Entonces decían, Él es poderoso. Conocían a un Jesús que era capaz de levantar muertos, que hacía milagros. Y entonces decían ellos, sí, claro, tenemos que seguir con Jesús, estamos con alguien poderoso. Pero de repente cambian las circunstancias. Y Jesús llega al momento donde sabe que debe entregar su vida, y como profetizó Isaías,
se muestra sumiso ante sus captores. Entonces ya no era aquel Jesús que estaba diciendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No era aquel Jesús que estaba ordenando, que estaba mandando, sino que estaba viendo a un Jesús que estaba siendo entregado en mano de sus enemigos, en mano de los romanos. Estaba siendo entregado. Y vieron a un Jesús diferente, por decirlo así. Vieron una faceta de Jesús que ellos no habían visto. Y entonces dije, aquí cambiaron las circunstancias. Ya no estamos con uno poderoso que va a hacer caer a cualquiera, sino estamos con uno que está callado y que está siendo llevado para matarlo. Entonces, claro, el corazón de ellos cambió también, porque las circunstancias cambiaron. Y yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces que cuando las cosas van bien, tenemos amigos a nuestro alrededor que siempre están diciendo, sí, yo estoy contigo, yo voy a tu lado, vamos juntos y que no sé qué, y por aquí, por allá, porque las cosas van bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí donde realmente se prueba el corazón de la gente. ¿Verdad que sí? Alguien dijo, ¿dónde se conocen a los verdaderos amigos? En el hospital y en la cárcel, decía alguien. Es que cuando las situaciones se ponen difíciles, es ahí donde realmente se prueba el corazón. Y muchas veces pasa que muchas personas se alejan cuando las cosas se ponen mal. Y es ahí donde nos sentimos nosotros traicionados. Muchas veces también las personas cambian porque las cosas van mejor. Y es algo que yo creo que todos hemos visto en algún momento. Yo creo que usted conoce seguramente a alguien con quien usted llevaba una buena relación y a veces teníamos una buena amistad con alguien, pero de pronto le empezó a ir bien, se consiguió un buen puesto de trabajo, empezó a prosperar y de repente ya no tenemos esa relación, como que perdimos esa amistad. Y decimos nosotros, ¿cómo cambió aquel? ¿Cómo cambió aquella amiga que tenía? ¿Cómo cambió la gente? Porque las cosas empezaron a ir mejor. Ahora ya no me habla igual. Ahora ya no podemos compartir esto, ya no podemos platicar. Ahora ya no podemos hacer lo otro. Cambió mucho. Y la verdad es que el corazón de las personas cambia. Y por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos esa fidelidad de Dios. Porque vemos en las personas que las personas realmente están cambiando. Y mire, yo quiero que me acompañe a 2 Timoteo 4:10. Vean lo que encontramos aquí, algo que le ocurrió al apóstol Pablo, con una persona que le dio la espalda. Le dio la espalda y tal vez no era porque, aquí no dice que era porque si las cosas fueron mejor, si las circunstancias cambiaron, sino vean lo que dice 2 Timoteo 4:10. Porque Demas es el nombre de este hermano. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, no vamos a hablar ni de Crescente ni de Tito. Este Demas dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo que le dio la espalda, que lo abandonó. ¿Por qué? Porque las cosas fueron mejor o peor. No, dice que sencillamente de repente cambió. Y era alguien que amaba la obra del Señor y empezaba a caminar con Pablo. Usted sabe, Pablo tenía esa influencia en las personas, y la gente que andaba con Pablo empezaba a amar la obra del Señor. Lo que pasó con Tito, lo que pasó con Timoteo. Pero dice que este hombre, este Demas, dice que empezó a amar más este mundo. ¿Qué significa eso? Cambió su corazón de repente, como que de la nada. Y yo no sé si usted conoce gente así, o yo no sé a cuántos nos ha pasado eso. Pero ¿cuántos conocemos gente así que de repente así cambió? De la nada. ¿Y qué es? Usted dice, ¿será que le hice algo? ¿Será que dije algo? ¿Se me olvidó su cumpleaños? ¿Qué pasó? ¿Por qué está enojado conmigo? ¿Por qué está enojada conmigo? ¿Por qué ya no me habla? Y sencillamente, y usted de repente empieza a ver que aparece ahí en el Facebook, el chismógrafo oficial de los cristianos. Aparece en el Facebook que anda tomando café con otros amigos, que anda por ahí. Y usted dice, uy, ahora ya me echaron VIX, como decimos aquí. Nos ha pasado, ¿verdad? La gente muchas veces cambia, así sencillamente cambia. Y como dice aquí, yo lo que veo aquí es, lo que cambia a la gente es el objeto de su amor.
Y lamentablemente muchos lo hacen incluso con el Señor, que son personas que aman al Señor, están sirviendo al Señor y de repente se empiezan a enfriar, se empiezan a enfriar, se empiezan a enfriar. Su corazón va cambiando, llega a un punto donde se han alejado del Señor completamente, amando otras cosas. Es que es muy fácil que el corazón del hombre se incline hacia otros lados. Es muy fácil. El corazón del hombre es muy variable. Y por eso nosotros debemos conocer acerca de la fidelidad de Dios. Y es que miren, la bendición que nosotros tenemos es que Dios no tiene el corazón del hombre. Dios no tiene un corazón como el hombre. Dios es realmente fiel. Si nosotros vemos que alguien nos traicionó, podemos estar seguros que Dios nunca nos va a traicionar. Si nosotros de repente conocimos a alguien que nos abandonó en el momento más difícil, debemos entender que Dios nunca nos va a abandonar, aunque venga un momento difícil. Si de repente vemos a alguien que le fue bien y de repente se alejó de nosotros, debemos saber que Dios nunca se va a alejar de nosotros. Más bien Él nos bendice, y cuando las cosas van bien podemos darle gracias, podemos exaltarle, porque Él está siempre con nosotros. Dios es fiel, y por eso es que la relación más cercana que nosotros debemos tener con alguien debe ser nuestra relación con Dios. Por eso dice la palabra del Señor que lo más importante es que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Porque si nuestro amor está en el Señor, porque si nuestra vida está en el Señor, estamos en un lugar seguro, estamos en alguien que es seguro para nosotros y que nunca nos va a abandonar. Miren, nosotros debemos creer en nuestro corazón en esa fidelidad de Dios. Creer en esa fidelidad de Dios nos debe hacer entender que Dios no cambia. ¿Sabe usted que Dios no cambia? ¿Sabe usted que Dios no cambia? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar nunca. Él no cambia, oiga bien, Él no cambia en su naturaleza. ¿Y sabe cuál es la naturaleza de Dios? Dios es bueno. ¿Para cuántos Dios es bueno? ¿Cuántos realmente saben que Dios es bueno? Nosotros debemos tener seguro en nuestro corazón esto: Dios es bueno. Y su bondad nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él, aparte de ser bueno, Él es fiel. Quiere decir, Él no cambia. Él es bueno hoy. Él fue bueno ayer y va a ser bueno mañana. Lamentaciones 3, 22 y 23. Quiero que me acompañe a esta escritura. Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque oiga, dice, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Nuestro Dios es grande en fidelidad. Y cada mañana nosotros podemos decir que Dios es bueno. Y a veces tenemos días grises, días malos. A veces tenemos días donde las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos. A veces tenemos días donde recibimos malas noticias. Pero algo que nosotros debemos saber, que en medio de esas malas noticias, en medio de ese día gris, en medio de esa escasez que tal vez estemos experimentando, ese día donde nosotros decimos, este es un día terrible, este es un día malo, nosotros debemos decir, bueno, aunque las cosas estén mal, yo sé que en medio de todo esto y por encima de todo esto, tengo un Dios que es bueno. Es bueno nuestro Dios. Y sus misericordias se renuevan cada día sobre nosotros. La bondad de Dios, esa bondad de Dios que Dios tiene, que es parte de su naturaleza, mire, esa bondad sobrepasa cualquier concepto de bondad que nosotros tengamos. Yo sé que usted va a decir, yo conozco gente muy buena, y también va a decir, conozco gente muy mala. Pero ¿verdad que todos conocemos gente que decimos, este hermano es muy bueno? ¿Cuántos tienen una abuelita? Puse el ejemplo de la abuelita porque a veces los hijos tenemos más el recuerdo de la mamá cuando nos regañaba. Y decimos, ¿quién es la mujer más buena? Mi abuelita, dice alguien por ahí. Porque la abuelita es... ¿Cuántas abuelitas hay aquí? A ver, levanten la mano las abuelitas. Abuelitas, levanten la mano, por favor. Démosle un aplauso a las abuelitas. Miren, las abuelitas tienen la bendición, ¿verdad? De que muestran ese cariño para con los nietos, ¿verdad? Y alguien dijo por ahí, las abuelitas, bueno, y los abuelitos también, hacen cosas con sus nietos que nunca hicieron con sus hijos, ¿verdad que sí? Pero bueno, es tema para otro día.
Y podemos decir nosotros, es que la bondad de una abuelita. Podemos decir también la bondad de una mamá. Pero mire, esa bondad que ellas tienen no es nada comparado con la bondad de Dios. Es que Dios es realmente bueno. Dios es realmente bueno. Y es tan bueno que Él todo lo que hace está impregnado de esa bondad. Todo lo que Dios hace manifiesta su bondad. Y debemos recordar entonces que esa bondad tan alta nunca va a cambiar. Nunca va a encontrar usted a un Dios que disminuyó un poco en su bondad. Y aunque muchas veces nosotros le fallamos a Dios, debemos saber que aunque nosotros le fallemos, esa bondad no disminuyó ni un poquito. Él sigue siendo bueno, absolutamente bueno. Y aunque todo alrededor sea difícil, sea complicado, debemos entender que no es porque su bondad disminuyó, es que su bondad no disminuye en ningún momento, ni un poquito. Él es perfectamente bueno sobre nosotros. Y esa bondad nos sostiene a nosotros y debemos nosotros aferrarnos a esa bondad. Mire, Dios no cambia, ¿verdad que sí? Dios no cambia. ¿Y sabe que Dios es un Dios paciente? ¿Cuántos podemos aquí sincerarnos y decir que muchas veces perdemos la paciencia? Yo levanto la mano primero, yo pierdo la paciencia. Aquí donde usted me ve tan tranquilo. Las que me conocen van a decir, todos perdemos la paciencia en algún momento. Y usted puede conocer a la persona más paciente del mundo. Y como dijera alguien por ahí, no sé si usted ha oído aquel refrán que dice, ¿verdad?, de que las aguas tranquilas son las más peligrosas. Usted ve a alguien así muy tranquilo y usted dice, es que este hombre como irradia paz, tranquilidad y todo. Coquelo, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Todos los días empiece con algo. Va a ver que va a llegar un momento donde va a empezar aquella agüita de presión, a sacar aquel airecito, ¿verdad? Que ya va a explotar. Porque todos en algún momento perdemos la paciencia. Y miren, yo estoy seguro que todos nos conocemos a nosotros mismos. Yo a veces me pongo a pensar delante del Señor, ¿cuánta paciencia habrá necesitado el Señor conmigo? Yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez. ¿Cuánta paciencia ha necesitado el Señor conmigo? ¿Cuántas veces yo he hecho aquellas cosas que Él me ha dicho que no tengo que hacer? Y ese silencio me gusta. ¿Cuántas veces? Y cuando pensamos nosotros en esto, debemos recordar otra vez que Dios es un Dios que no cambia, que Dios es un Dios fiel y Él es paciente y no importa lo que nosotros hagamos, Él va a permanecer paciente. Quiero que me acompañe a Romanos 2:4. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo tenía una revelación muy clara acerca de esa paciencia de Dios. Romanos 2:4, el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Será que muchas veces nosotros menospreciamos esa paciencia de Dios? ¿Será que muchas veces nosotros le quitamos valor a esa paciencia de Dios? ¿Será que nosotros muchas veces pensamos que al final llegamos a colmar la paciencia de Dios? Y a veces caemos en aquellas expresiones, ¿verdad? Eso que te vino es castigo de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿A cuántos se lo han dicho? Eso que te está pasando es castigo de Dios. Pero una cosa debemos entender nosotros con la paciencia de Dios. Es cierto que Dios muchas veces trata con nosotros. Es cierto que muchas veces Dios trata con áreas de nuestra vida. Pero no es porque al final, no es como cuando una mamá o un papá viene conmigo y es que ya me colmaste la paciencia y ahora sí te va a tocar. Nunca vamos a encontrar a un Dios que es así. Nunca vamos a encontrar a un Dios que se cansó de trabajar con nosotros.
Nunca. Dios sigue obrando y no importa cuántas veces nosotros fallemos, no importa cuántas veces nosotros caigamos, Él pacientemente nos va a llamar nuevamente al arrepentimiento. Él nos va a estar llamando para que avancemos, porque Él no nos va a dejar en ningún momento. Él está, voy a decirlo así, Él está empeñado en perfeccionar la vida de sus hijos. Y no nos va a abandonar. No vaya a pensar usted que en algún momento la paciencia del Señor con usted se acabó. No se ha acabado la paciencia del Señor. No se ha acabado la paciencia del Señor. Él sigue teniendo paciencia. Él sigue siendo paciente. No conformista. No conformista. No vaya a confundirlo. No conformista. Paciente. Trabajando con usted. Trabajando por usted. Él nunca lo ha abandonado. La fidelidad de Dios nos debe recordar a nosotros que Él nunca cambia su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y mire, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y quiero que lo leamos, que está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. 2 de Timoteo 2, 13. Dice la palabra del Señor, acompáñenme ahí en la lectura, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y este pasaje, fíjese que yo cuando estaba estudiando este tema, me llamó mucho la atención porque yo la verdad les digo, no sé si a ustedes les ha pasado, les pasó con este pasaje, pero yo tenía como que un concepto equivocado, creo yo, hasta cierto punto, porque de hecho yo tenía un conflicto con este pasaje porque yo decía: ay, Señor, ¿cómo es eso que tú dejaste esto escrito para nosotros? Porque yo lo entendía de esta manera. Dice este pasaje, ¿verdad? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces yo lo veía de esta manera. Yo decía, es que si nosotros le fallamos al Señor, si nosotros pecamos, si nosotros vivimos así, de todas maneras Él permanece fiel. Y ahí yo decía, bueno, ¿hasta qué punto, verdad? Pero cuando me puse a estudiar y fui a buscar, gracias a Dios ahora tenemos tantos recursos para poder conocer las palabras que aparecen ahí en la Biblia, encontré que la palabra que usa el apóstol Pablo aquí para referirse a ser infieles es la palabra apisteo. Es una palabra griega y es una palabra compuesta. Está compuesta del prefijo a, que significa no. A es igual a no cuando es una palabra compuesta, ¿verdad? A significa no, y la raíz pisteo. Y la palabra pisteo significa confiar. Significa, y es una palabra que está relacionada a la palabra pistis, que es la palabra fe, que es confianza y certeza. Entonces, una traducción más literal, algo que podemos entender de esta frase, de esta palabra donde dice, si fuéramos infieles, lo que está diciendo es que si dejamos de confiar. Pisteo, no confianza. Si nosotros dejamos de confiar, dice, Él permanece fiel. Y podemos traducirlo de esta manera. Yo sé que aquí no vamos a hacer una nueva traducción de la Biblia, obviamente. Pero ¿sabe cómo podemos entender este pasaje? Que si nosotros dejamos de tener confianza en Dios, si alguno de nosotros llegara a tener falta de confianza en Dios, eso no significa que Dios deje de ser digno de confianza. Dios sigue siendo digno de confianza. Eso es lo que dice este pasaje. Es que lo que nosotros debemos entender es que lo que nosotros pensamos de Dios no cambia lo que Dios es. Cualquiera de nosotros puede pensar cualquier tontería acerca de Dios, pero eso no cambia lo que Dios es. Entonces alguien puede decir, Dios me ha fallado. Y puede aferrarse a decir, es que Dios me falló a mí, es que Dios me abandonó, es que Dios no me responde. Y alguien puede vivir con eso en su mente y en su mente repetirlo constantemente hasta el punto de llegar a creerlo, que realmente Dios le falló. Pero eso no cambia el hecho de que Dios nunca falla. Eso no cambia el hecho de que Dios va a cumplir sus promesas. Y alguien puede decir, es que a mí no me cumplió una promesa que el Señor me hizo. Yo recibí una palabra, recibí una promesa y no se cumplió.
Mire, eso no cambia el hecho de que Dios cumple todas sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Y aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros seamos incrédulos, si quiere usted verlo así, Dios sigue siendo digno de confianza, porque no depende de lo que nosotros creamos, depende de lo que Él es. Él es fiel. Así que Dios permanece fiel a su palabra. Dios nunca se va a echar para atrás con algo que dijo. Cuando Él prometió algo, usted debe saber y debe estar seguro que Él lo va a cumplir. Pero es que a veces se tarda el cumplimiento de la promesa del Señor. Sí, muchas veces se tarda, pero eso no significa que Dios no vaya a cumplir. Dios va a cumplir porque Dios es fiel a su palabra. Porque Él es fiel, Él no cambia. Y entonces lo que Él dijo que iba a hacer, Él lo va a hacer. Punto. ¿Cuándo? Es que a veces Él no da fechas. De hecho, yo creo que Dios nunca da fechas. Como es Dios de sabio. Nunca nos da fechas, creo yo. Pero lo que sí debemos estar nosotros convencidos es que Él va a cumplir su palabra. Dios nunca se va a echar para atrás. Él no va a cambiar de opinión. Él no es como las personas que un día le dicen a usted, ¿cómo me agrada estar contigo? Y un día le dice, no te quiero ni ver. ¿Usted sabe que Dios nos anhela celosamente? Dice la palabra del Señor que Él nos anhela celosamente. Y cuando usted está enojado, ¿será que Dios lo anhela celosamente? ¿Le pregunto? Amén, vea que cuesta. Cuando usted está siendo tentado, cuando usted está batallando con pensamientos, ¿será que Dios lo anhela celosamente? Amén. Cuando usted le ha gritado a alguien, sí, enojado, cuando usted ya perdió esa paciencia que hablábamos hace rato, ¿será que Dios lo anhela celosamente? Amén, amén. Dios nos anhela celosamente. Es que Él no cambia. Y si usted se apartara del Señor, si usted se entregara al pecado, si usted dijera yo no quiero saber nada del Señor, le pregunto, ¿será que Él lo seguiría anhelando celosamente? Amén. Porque Dios no cambia. Entonces Dios es fiel a su palabra. Y eso debe marcar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Si usted tiene un pensamiento por ahí, de repente usted batalla con pensamientos acerca de que ¿será que Dios es fiel? ¿Será que Dios va a cumplir conmigo? Mire, deje eso a un lado. No olvide esto. El hecho de que usted esté pensando, eso no va a cambiar a Dios. Dios sigue siendo digno de confianza. Dios sigue siendo fiel y Él no va a cambiar su palabra en ningún momento. Todas las promesas que el Señor dio, Él se ha comprometido a cumplirlas. Solo hay algo que debemos entender aquí, en este punto, y es solo una nota aclaratoria, si usted quiere verlo así. Solo hay algo que Dios no va a cumplir. Es una promesa que Él no dio. Así de sencillo. Y se lo digo porque muchas veces pasa, y en el pueblo cristiano pasa, ¿verdad? De que de pronto viene alguien y le dice, mire, dice el Señor que el otro año usted va a estar haciendo un viaje a Europa y usted va a llevar el evangelio a Europa, le dicen a usted, ¿verdad? O de repente tal vez otro hacía más. Dice el Señor que el otro año usted va a hacer un viaje de placer porque usted es el favorito de Dios. Y Dios le va a regalar los boletos y la estadía en Austria. Y usted va a estar allá disfrutando con toda su familia. Dice el Señor, le dicen todavía, ¿verdad? Y usted está esperando que le lleguen los boletos, que lo llamen y que si lo llaman y nada más lo estafan. Es que Dios no está obligado a cumplir palabras que Él no dio. Es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos recibir toda palabra, debemos analizar la palabra que recibimos, debemos filtrarla y de verdad si alguien viene y le dice a usted, dice el Señor esto y esto y esto, pídale al Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo. Usted puede preguntarle al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿es realmente esto tuyo? ¿Realmente tengo que esperar por esto? O el hermano me está hablando de su corazón, un buen deseo que tal vez él tiene. Porque Dios no está obligado a cumplir
promesas que Él no hizo, y muchas veces, lamentablemente, muchas personas se enojan con Dios porque Dios no cumplió algo que otro le ofreció. Pero Dios iba a cumplir sus promesas. Él va a cumplir con su palabra. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué es que nosotros dudamos de la fidelidad de Dios? Porque lo vemos en la palabra del Señor y hemos escuchado una y otra vez que Dios no cambia, y mensajes como este que estamos meditando hoy, palabras como estas, las hemos recibido. Pero ¿por qué muchas veces nosotros dudamos? Pues otra vez, miren, muchas veces vienen circunstancias adversas y ninguno de nosotros es ajeno a esas circunstancias. Juan 16:33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice: yo he vencido al mundo. Yo digo, es normal hasta cierto punto, hasta es natural que el mundo hable en contra de Dios. Y cuando usted vaya por la calle, no se extrañe que de repente usted va confesando las promesas de Dios, usted va declarando palabras de fe, y que el mundo se burle de usted. Usted en su trabajo puede estar diciendo: yo sé que ahorita la situación está muy difícil, pero tengo un Dios que me va a sacar adelante, tengo un Dios que no me ha abandonado, que me va a sostener. Y no faltará alguien que se burle de usted y que lo trate de fanático y que le diga que usted vive en una ilusión, y se van a burlar de usted. Es normal, creo yo, hasta cierto punto. Yo creo que el mundo debería burlarse más de nosotros, porque a veces nosotros somos muy negativos para hablar. A veces hablamos igual que el mundo. Pero si nosotros empezáramos a confesar las promesas del Señor, estoy seguro que el mundo se burlaría de nosotros. Se burlarían de nosotros. Dudarían, porque el mundo no le conoce. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que muchas veces los mismos cristianos se dejan o nos dejamos engañar y empezamos a creer esas mentiras y empezamos a dudar. Empezamos a dudar de la bondad de Dios, empezamos a dudar de las promesas de Dios. Y entonces esas circunstancias difíciles muchas veces hacen que alguna persona dude del Señor. Porque nosotros muchas veces dudamos de la fidelidad de Dios. Ya dijimos, por las circunstancias. Pero muchas veces dudamos de la fidelidad de Dios porque comparamos a Dios con personas terrenales. Y muchas veces nosotros queremos poner a Dios al nivel de alguna persona que nos falló. Y a veces decimos: es que me traicionaron, es que yo ya no confío en las personas. Y yo a veces me pongo a pensar: ¿y por qué muchas veces las personas se enojan con Dios y dicen: yo no quiero nada que ver con Dios, no quiero tener nada que ver con Dios porque aquellos me fallaron? Como que no tiene mucha lógica. Pero así es el ser humano, y muchas veces el cristiano cae en ese error de que porque los hermanos le fallaron, entonces dicen: yo me alejo de Dios, no quiero nada con Dios porque los hermanos me fallaron. Pero es como traer a Dios y decir: Dios fue el que me falló, pero Dios no le falló. Dios no nos falla. El que le falló fue el hermano, el que le falló fue su líder. Y no es que se quiera hacer uno los quites como líder, ¿verdad? Pero Dios no le falló. Dios no fue el que le falló. Fue un hombre el que le falló. Y a veces nosotros llegamos a pensar que así como alguien me falló, por eso yo no puedo confiar en Dios. Yo le voy a decir algo, y perdone, lo digo con todo respeto. No ofenda a Dios comparándolo con un mortal. Es que es ofender a Dios. Decir: Dios es igual que los hombres. Dios no es igual que los hombres. Dios es fiel. Él no cambia, Él no falla. Él ama incondicionalmente. Él es bueno, su naturaleza no cambia. Él es paciente, Él nunca va a dejar de trabajar en nosotros. Dios no falla. No podemos comparar a Dios con los hombres. Si empezamos a pensar que Dios actúa igual que los hombres, claro, vamos a terminar decepcionados de Dios. Vamos a terminar alejándonos de Dios. Muchos culpan a Dios por lo que les pasa. Y por eso es que empiezan a dudar
de la fidelidad de Dios, empiezan a dudar de la bondad de Dios, empiezan a dudar de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque en su corazón empiezan a culpar a Dios por todo lo que les está pasando. Yo les voy a decir algo, es verdad en cierto modo. Muchas veces nosotros pasamos procesos en nuestra vida porque es precisamente Dios quien está tratando con nosotros. Eso es innegable. Usted no vaya a pensar que todas las pruebas que usted pasa son del diablo, que por aquí, por allá. No, muchas veces Dios nos mete en procesos. Muchas veces Dios nos introduce en situaciones en las cuales nuestro corazón debe ser probado. Le pasó a Jesús, dice la palabra del Señor en Lucas 4, que él fue llevado al desierto, no por el diablo, no por sus discípulos. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en aquel lugar inhóspito, en aquel lugar difícil de calor, él fue tentado por el diablo. Muchas veces Dios nos mete en esos procesos. Pero ¿sabe qué debemos aprender nosotros en esto? Y pensando en la fidelidad de Dios, que esos procesos, en lugar de que nosotros nos pongamos a cuestionar a Dios, a dudar de la bondad de Dios, a dudar de Dios, sabe que esos procesos deberían recordarnos a nosotros la fidelidad de Dios, porque en esos procesos que nosotros atravesamos, en esos procesos se puede ver otra vez la fidelidad de Dios, porque Dios ha dicho que va a trabajar con nosotros, Dios ha dicho que nos va a perfeccionar, Dios ha dicho que nos va a limpiar. Dice la palabra del Señor que Jesús está preparando a su iglesia para que sea pura y sin mancha. Pero ¿cómo se va a purificar? A través de esos procesos. Y entonces esos procesos que usted tanto teme, que yo tanto digo, Señor, por favor no me metas a otro proceso, esos procesos nos deben recordar que Dios sigue siendo fiel y que Dios sigue trabajando con nosotros y que Dios está todavía limpiando nuestro corazón y que Dios todavía está trabajando y que Dios sigue obrando. Y algo muy importante, que en esos procesos debemos recordar que aunque Dios es el que está trabajando con nosotros, Dios es el que nos pasó el examen, Dios es el que puso ese examen delante de nosotros, Dios es el que nos ayuda a resolverlo. Dios está ahí con nosotros porque Él no cambia, porque Él es fiel. Entonces, cuando vengan esas situaciones difíciles, no culpe a Dios. Incluso si son procesos en los que Dios nos mete, no culpemos a Dios, no nos quejemos con Dios. Más bien reconozcamos ahí su bondad y su fidelidad. Muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor son las que están afectándonos. Y venimos nosotros y por no tener claridad empezamos a culpar a Dios. Señor, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué en mi trabajo me están haciendo esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Como culpando a Dios. Porque hay circunstancias a nuestro alrededor que están fuera de nuestro alcance. Y son situaciones que nosotros vamos a atravesar. Y tenemos que vivir en ellas. Tenemos que vivir en medio de esas circunstancias. Pero en medio de esas circunstancias lo peor que nosotros podemos hacer es empezar a culpar a Dios. No, más bien debemos reconocer que en medio de todo esto Dios ha sido y sigue siendo fiel. Muchas veces vienen ataques a nuestra vida también. Debemos reconocer que son muchas veces ataques del enemigo. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que quiere amarrarnos, que quiere desviarnos, que quiere distraernos. Y vienen esos ataques muchas veces. Pero sabe que muchas veces muchas personas en medio de esos ataques otra vez empiezan a cuestionar a Dios. Pero no es Dios el que los está atacando. Más bien ahí lo que debemos hacer es reconocer que solo la fidelidad y la bondad de Dios nos va a dar la victoria sobre esos ataques del enemigo. Entonces el enemigo va a usar a cualquier persona, el enemigo va a usar cualquier situación para venir y tratar de hacerlo caer. Mire, en ese momento no culpemos a Dios, no cuestionemos a Dios. Más bien
comprometámonos más con el Señor y reconozcamos su fidelidad que no cambia nunca. Y muchas veces resultamos nosotros dudando de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, porque estamos metidos en problemas que nosotros mismos nos hemos provocado. Mire cómo somos nosotros. Nosotros metimos la pata, como decimos por acá. Nosotros fallamos. Y toda acción que nosotros hagamos y todos nuestros errores van a tener consecuencias. Usted lo debe saber. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y sabe que muchas veces nosotros empezamos a culpar a Dios por lo mal que nos está yendo, cuando realmente eso es solo un producto de nuestras malas decisiones. Y entonces empezamos a culpar a Dios y a decir: Señor, tú no me ayudas en esto. Empezamos a dudar de las promesas del Señor. Empezamos a dudar de la fidelidad de Dios. Pero muchas veces no es otra cosa que una consecuencia de lo que nosotros mismos hicimos. Usted traicionó a alguien, usted le mintió a alguien y espera que en ese ambiente donde usted se mueve todo sea paz y armonía. Y cuando ve que la gente ya no lo ve bien, la gente ya no lo trata bien, la gente ya no le tiene confianza, dice: Señor, ¿por qué? Señor, tú dijiste que tu gracia iba a estar conmigo. Señor, ¿por qué? Muchas veces es porque usted se lo ha ganado y tiene que ganarse nuevamente la confianza de las personas. Y claro, orar y pedirle al Señor que le ayude para corregir aquello que hizo mal. Claro que lo tiene que hacer, pero no culpe a Dios por esas circunstancias. No dude en su corazón que Dios es fiel porque la situación alrededor no está bien, porque muchas veces es solo consecuencia de lo que nosotros mismos hicimos. Tenemos que tener esa humildad muchas veces de reconocer que ha sido culpa nuestra y que estamos cosechando y que tenemos que trabajar con eso, y que con la ayuda del Señor, eso sí, solo con la ayuda del Señor nosotros vamos a poder sanar esas situaciones, esas cosas que hicimos, esos errores del pasado. Solo con la ayuda del Señor. Eso sí lo debemos tener claro. Dios nos va a ayudar en eso. Tal vez las personas a nuestro alrededor no van a tener compasión de nosotros, no van a tener misericordia de nosotros. Tal vez las personas alrededor les va a costar perdonarnos. Pero la bendición que nosotros tenemos es que Dios no es así. Dios sí nos perdona. Dios sí nos limpia. Y entonces, en medio de esas circunstancias, que otra vez, si usted quiere verlo así, que nosotros mismos hemos construido, en medio de todo eso, podemos otra vez declarar nuestra confianza en el Señor. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.